Suerte. Buenos días. Ay, no sé cómo hablar con esto. Buenos días a todos. Somos Evelyn y Nicolás, residentes de citogenética clínica del CENAGEM, y hoy vamos a exponerles un Ateneo de diagnóstico prenatal citogenético. Comenzamos definiendo... No sé cómo hablar con esto. ¿Qué es esto? Perdón. Comenzamos definiendo el diagnóstico prenatal, como la OMS lo define como la detección de cualquier defecto congénito del feto, es decir, cualquier anomalía en el desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, aunque pueda manifestarse más tarde, externa o interna, familiar o esporádico, hereditario o no, y única o múltiple. El diagnóstico prenatal engloba todas aquellas acciones médicas, pruebas y análisis que tienen como fin diagnosticar antes del parto cualquier anomalía congénita. Para obtener un correcto diagnóstico prenatal es necesario que hayan 3 factores que se interrelacionen entre sí, como ser el screening bioquímico y ecográfico que forman las pesquisas del primer trimestre, el asesoramiento genético y posteriormente el diagnóstico prenatal invasivo, que también va a requerir un asesoramiento post-test. Los objetivos del diagnóstico prenatal son la detección de malformaciones fetales, el diagnóstico de anomalías cromosómicas y enfermedades génicas, el tratamiento prenatal, la planificación. Cuando hablamos de tratamiento prenatal nos referimos a que, por ejemplo, alguno de los padres puede ser portador de una mutación para hiperplasia que pueda llegar a tener efectos en el feto. Por ejemplo, si es mujer se podría llegar a virilizar, entonces lo que se hace se diagnostica prenatalmente y se puede llegar a tratar a la madre para que la nena no tenga las consecuencias. Planificación del momento y lugar del parto, planificación del tratamiento postnatal, preparación psicológica de la pareja para un resultado adverso y evaluar futuras opciones reproductivas según el riesgo. Bueno, en cuanto a las técnicas de diagnóstico prenatal, tenemos 2 ramas. Unas no invasivas, que son ecografía, pesquisa combinada del primer trimestre, que ahora se las vamos a comentar, y ADN fetal libre en sangre materna, o NIPS, que es una técnica de screening que se realiza a partir de la semana 10 de gestación y que debe ser, en caso de, solamente detecta aneuploidías más frecuentes, como ser trisomía 21, 13, 18 y de los cromosomas sexuales. En caso de tener un resultado positivo, no se debe tomar ninguna conducta, sino que el resultado debe confirmarse por un método diagnóstico, que sería una punción. Y en caso de un resultado negativo, hay que tener en cuenta que no descarta completamente las trisomías y no descarta las anomalías congénitas. Y dentro de las técnicas invasivas tenemos biopsias de vellosidades coriales, amniocentesis y cordocentesis, que la cordocentesis prácticamente no se realiza en el país y tiene alto riesgo de pérdida del embarazo. Y con estas muestras lo que hacemos es realizar técnicas citogenéticas o técnicas de biología molecular. Bueno, la pesquisa combinada del primer trimestre tiene como objetivo de detectar fetos con aneuploidía, es decir, que tengan anomalía cromosómica numérica. La detección es a través de la combinación de marcadores ecográficos y bioquímicos, y la edad materna también es importante. Dentro de los marcadores ecográficos tenemos la medición de la translucencia nucal, que debe medirse en la semana 12, preferentemente para obtener un resultado más efectivo, que se ve, ¿cuál es la lista? Acá se ve que es la acumulación de líquido subcutáneo atrás del cuello fetal. También otro marcador ecográfico es la presencia de hueso nasal. De acá, acá se ve que está la ausencia del hueso nasal, Doppler de ductus venoso y de la tricúspide, detección de malformaciones mayores y Doppler de arterias uterinas para estimar riesgo de preeclampsia y riesgo de retraso de crecimiento intrauterino. Dentro de los marcadores bioquímicos, los más importantes son la medición de PAP-A, que es una glicoproteína plasmática A, que está asociada al embarazo, y la beta-HCG libre, son importantes para realizar el cálculo del riesgo. Bueno, entonces, como para que quede la idea,
La pesquisa combinada del primer trimestre es la combinación de marcadores ecográficos, bioquímicos y la edad materna, que hay que tener en cuenta que si estamos ante la presencia de una edad materna avanzada, el riesgo aumenta. Se hace un cálculo del riesgo que para aneuploidías. Este cálculo puede ser un riesgo bajo, sería negativo, o puede ser positivo, teniendo un riesgo alto, que si obtenemos un riesgo alto sería indicación de punción. Algo que me olvidé de decir es que los marcadores bioquímicos tienen, o sea, a la hora de tomar la decisión de cómo va a continuar los estudios, tienen mucho mayor peso que los ecográficos, porque una TN aumentada se puede reabsorber. Entonces, solamente tener una TN aumentada no es indicio de punción. Bueno, las indicaciones para el diagnóstico invasivo son fetos con una malformación mayor o hallazgos ecográficos sugerentes de anomalía cromosómica, pesquisa del primer trimestre positiva, embarazo anterior detenido del primer trimestre o feto muerto de cualquier edad gestacional, padres portadores de rearreglos cromosómicos, diagnóstico molecular de enfermedades génicas. Bueno, en esta tabla lo que vemos es el riesgo de que una malformación sea generada por una aneuploidía de las más frecuentes. Por ejemplo, el higroma quístico tiene un riesgo de un 64 o un 75% que sea producido, por ejemplo, por la monosomía X, o sea, un 45X. Esta tabla es similar a la de recién, también compara aneuploidías con malformaciones mayores, pero lo que difiere es que vemos el porcentaje de muerte intrauterina. Por ejemplo, para la trisomía 21 podemos encontrar malformaciones mayores como higroma quístico, cardiopatía, hidropesía, etc. Y tenemos un 50% de probabilidades de que el feto llegue a término. En cambio, para una T13, las anomalías mayores las malformaciones mayores son mucho más graves, por eso tenemos un riesgo del 95% de muerte intrauterina. Para englobar un poco lo que estuve diciendo recién y que no se pierdan, el protocolo del diagnóstico prenatal inicia con el screening del primer trimestre, que es la pesquisa combinada, que nos puede dar un riesgo bajo, donde el embarazo debe continuar mediante seguimiento ecográfico, o te puede dar un riesgo alto. Y en este punto a la paciente se le pueden ofrecer dos alternativas. Puede ofrecerse la punción de BC o líquido amniótico o el NIPS, que como comentaba anteriormente es ADN fetal libre en sangre materna, pero bueno, es una técnica cara y no todo el mundo la puede realizar. En este caso, si nos da negativo, es significativo, o sea, se debe seguir el embarazo con controles ecográficos, principalmente la ecografía en semana 12, y si nos da sugestiva aneuploidía, se debe realizar la punción. Y una vez que tenemos la punción, se puede hacer cultivo de técnicas moleculares como QF-PCR para llegar a un diagnóstico de aneuploidías. Bueno, la toma de decisión de qué muestra tomar en el caso de las técnicas invasivas va a depender exclusivamente de la edad gestacional. Para realizar la punción se deben tener ciertos requisitos previos antes de la punción. Se deben tener las serologías para HIV y hepatitis B, el grupo y factor RH y la prueba de Coombs indirecta para pacientes RH negativos. Esto es porque como se atraviesa la barrera placento-materna, se puede sensibilizar a la madre y generar consecuencias. Y los requisitos posteriores son reposo hasta control, que en nuestro centro es una semana pospunción, y realizar la profilaxis para RH negativas. Bueno, entonces, como definición de la punción es el método a través del cual se obtiene líquido o contenido de la cavidad amniótica o fragmentos de la vellosidad corial para realizar un diagnóstico prenatal. Bueno, dentro de las técnicas que mencionó Bebe, tenemos la QF-PCR, que es una técnica de diagnóstico molecular, es un test rápido que sirve para diagnosticar las anomalías más frecuentes. Consiste en la evaluación de marcadores moleculares, polimorfismos que se denominan STRs, que están alojados a lo largo de todos los cromosomas y son altamente variables según
los individuos y los cromosomas. Entonces, teniendo varios marcadores se puede determinar el estado, la dosis de cada uno de los cromosomas. De esta manera se pueden estudiar la dosis cromosómica, es decir, si están en dos dosis, es decir, si hay disomía o si hay trisomía, o en el caso del X o el Y, si hay monosomía del X. Y también se puede determinar si se obtiene muestra de los padres, se pueden obtener el origen de esa aneuploidía. No detecta anomalías balanceadas estructurales ni mosaicos. Y hay que descartar, se necesitan varios marcadores moleculares a lo largo de los cromosomas de interés para poder confirmar ese diagnóstico. Como se observa en la imagen, podemos ver dos marcadores para el mismo cromosoma y se observa que hay un resultado que presenta una relación de dosis 1 a 1, entonces se interpreta como una célula, un cromosoma disómico. En el segundo ejemplo tenemos una relación de dosis de 2 a 1, o sea que es bialérica, o sea hay dos alelos iguales, pero que están en mayor dosis respecto del otro y se puede considerar como trisómico. Y en el último caso, con una interpretación trialélica, con una proporción 1-1-1, podemos también arribar al diagnóstico de una trisomía. De todas formas, este es un estudio rápido que debe ser, que en los casos que se encuentre alterado debe esperarse al cultivo. Hay que destacar también que no detecta anomalías balanceadas estructurales, ni mosaicos, ni poliploidías. Bueno, dependiendo de cómo tomemos la muestra y de qué estudio realicemos sobre el procesamiento de esa muestra, va a ser lo que estemos mirando a nivel celular, o sea, al nivel del complemento de cromosomas. En el caso de si obtenemos un cultivo directo, en 7 días vamos a estar mirando células del citotrofoblasto, que son las células que están físicamente más cercanas a la decidua materna, por lo cual tienen más chances de estar en contacto con eso y tener mayor probabilidad de riesgo de contaminación materna, que no sería tanto problema en fetos con complemento sexual XY, pero cuando tenés complemento sexual XX, ahí sí la contaminación materna es un tema difícil de interpretar. Esto también, a su vez, esto está embriológicamente, bueno, eso lo voy a decir en un toque. En el cultivo de largo término, sí. En el cultivo, si incubamos las células más tiempo, 20 días, vamos a estar analizando el mesénquima central, que ya es toda esta parte que involucra más células, más parte del feto, y van a estar un poco más lejos de la decidua materna. Además, este cultivo de largo término no permite que las células maternas crezcan en cultivo, por lo cual ya casi que solas se excluyen un poco. Por eso, a nivel diagnóstico, este es un poco mejor que el directo de vellosidad corial. Y luego, en caso del líquido amniótico, es también un cultivo de largo término de amniocitos, que son células que provienen de la descamación fetal, que es incluso mayor. Cabe destacar que la QF-PCR es preferiblemente hacerla a partir de muestras de líquido amniótico. Bueno, ¿para qué realizamos el estudio citogenético? Bueno, la idea principal es para obtener el cariotipo fetal. Hay que destacar que con la técnica citogenética nosotros analizamos todo el genoma. Es una técnica que sí tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones, pero se evalúa todo el genoma. Con cierta resolución se puede estudiar todo el genoma, no solamente las aneuploidías de los cromosomas 13, 18 y 21 y de los sexuales, sino que de todos los cromosomas se observa. Entonces ese es el valor tan importante de diagnóstico que lo posiciona como gol estándar. Bueno, lo que se realiza para obtener esas metafases, esos cromosomas, son técnicas de cultivo. Nosotros ponemos a crecer células en medios de cultivo, en frascos que tienen la superficie tratada y requieren ese anclaje. Entonces van a poder crecer en monocapa. Esto es válido para los cultivos de BC y DLA de largo término, o sea, los que demoran 20 días o más.
Es importante también tener en cuenta que se deben realizar 2 o 3 cultivos independientes para poder corroborar los hallazgos citogenéticos y por los casos de contaminación. No nos olvidemos que esto es medio de cultivo nutritivo que debe estar en absoluta esterilidad. Bueno, el procedimiento de la biopsia de corión involucra, se obtiene a través de la punción por vía transabdominal, se punza por guía ecográfica, es decir, el médico que punza no debe estar a ciegas, sino que debe estar mirando lo que está punzando y debe obtener material mediante como una suerte de raspado de la vellosidad. Es un procedimiento bastante invasivo. Y bueno, a partir del cual se obtienen preparaciones directas y bueno, de cultivo de largo término de células que tienen actividad mitótica espontánea. Bueno, como consideración práctica, nosotros le preparamos, como tenemos en el centro tenemos al médico que extrae el material, nosotros preparamos en el laboratorio, preparamos el medio de transporte que consiste en medio de cultivo estéril y heparina. De esta manera también nosotros podemos contar con que el médico inmediatamente que extrae la vellosidad corial pueda acercarse al laboratorio y podemos evaluar de esa manera la calidad de esa muestra, la cantidad y si es suficiente para poder hacer el estudio. De esa manera es mucho mejor porque la paciente no se devuelve a la casa sin tener un posible resultado, lo más asegurado posible. Bueno, como comentaba ya hace un poco de tiempo, como comentaba recién, las células que analizamos en el directo son células provenientes del trofoblasto y las células, esto es con el cultivo de BC directo, y estas células del core mesenquimatoso central, que son las más internas, son las que se van a analizar posterior al cultivo. Entonces, ¿qué se puede realizar con una muestra? O sea, llega la muestra de vellosidad corial y ¿qué es lo que se realiza? Bueno, se puede realizar un cultivo de corto término o un cultivo directo, o sea, se deja incubar unas horas hasta un día para poder asegurar el crecimiento de las células, o se realiza la cosecha directa que consiste en tratamiento con colchicina o colcemid y un tratamiento hipotónico. Es importante destacar la cantidad que se requiere para el estudio, que no debe ser mucha porque esto no genera buenos resultados en la práctica y que sea insuficiente la muestra hace que no se logre un cultivo óptimo. Bueno, acá el procedimiento que se está realizando es importante porque acá lo que se está haciendo es separando la decidua materna para evitar estas contaminaciones de las que hablé hace un rato, evitar la contaminación materna de la parte de la vellosidad. Bueno, como ventaja tiene una rápida disponibilidad de los resultados, es decir, a los 7 días ya se obtiene un resultado con cierta confiabilidad, de manera que eso es muy positivo. Lo que sí tiene un riesgo asociado al procedimiento, el procedimiento es bastante invasivo, pero bueno, de la misma manera que es el procedimiento de largo término, así que esa. Y bueno, esto sí es importante, es la complicada interpretación ante la presencia de mosaicos. Bueno, también se puede realizar un cultivo de largo término en el cual se analiza células derivadas del core mesenquimatoso, como venía nombrando antes. Y esta es una técnica de cultivo un poco más prolongado, en la cual las células se van a hacer un tratamiento enzimático, se las tratan, se obtiene una suspensión monocelular, de manera tal de que se pueda producir unas colonias independientes. De esta manera, el cultivo se deja en cultivo el tiempo que se requiere para que esas colonias adquieran una confluencia determinada y posteriormente se realiza la cosecha, que es el mismo tratamiento con colchicina y solución hipotónica. Esta metodología refleja más exactamente la constitución citogenética fetal por todo lo que veníamos hablando. Tiene una menor frecuencia de mosaicismo confinado a placenta porque el periodo que tiene es mayor, o sea, el periodo de tiempo que tiene es mayor, entonces nos eliminamos ciertas células que están en placenta. Y el tiempo prolongado es un poco más, como contrapartida tenemos que el tiempo prolongado para realizar un informe es un poco más, es una técnica más compleja que requiere un poco más de costos y requiere mayor cantidad de muestra. Bueno, entonces, ¿qué método de los dos es mejor? Bueno,
las guías internacionales recomiendan emplear ambas técnicas en simultáneo, de manera de poder tener un resultado robusto, lo suficientemente robusto. De todas formas, a veces se puede llegar a reemplazar, si se tiene muy puesta a punto, la QF-PCR por el cultivo de corto término, ya que esta es mucho más rápida, pero de todas formas hay que usarlas en combinación con la de largo término. Por eso se desaconseja utilizar preparaciones de corto término, pero en los casos que la muestra sea insuficiente, que sea muy escasa o que venga con ciertas complicaciones, se puede hacer uso de las técnicas de corto término para realizar el análisis. Este análisis cromosómico va a ser realizado por tinción estándar, bandeo G y FISH, o FISH, en el caso de que se requiera. Bueno, continuando con otra técnica de diagnóstico prenatal invasiva, tenemos la amniocentesis, que es una punción transabdominal de la matriz mediante seguimiento ecográfico. La punción es similar a la de BC, con la diferencia de que no necesitas medio de transporte y se obtiene líquido amniótico. Es importante que la punción se realice en condiciones de estricta esterilidad y que la muestra sea remitida al laboratorio lo antes posible. Aproximadamente se extraen 20 mililitros de líquido amniótico. Y los requerimientos previos y posteriores son los mismos que les comentó Nico recién. Bueno, como todos sabemos, el líquido amniótico es un fluido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico. Lo que nos importa a nosotros es el origen del líquido amniótico, porque contiene células del feto provenientes de la piel, pulmones, tracto urinario, estas células son las que nosotros necesitamos para realizar el diagnóstico citogenético. Las contraindicaciones de amniocentesis son placenta en cara anterior, poca experiencia del operador. Es necesario que el operador que vaya a realizar la punción tenga experiencia, porque si no la muestra que pueda tomar no va a ser la adecuada. La obesidad materna, oligoamnios, que es la disminución del líquido amniótico, está contraindicado antes de la semana 14 porque el volumen es menor y la celularidad también. Entonces no tendríamos resultados, no tendríamos un buen cultivo y por ende tendríamos que fracasarlo generalmente. Otras contraindicaciones son amenazas de aborto, estado protrombótico aumentado, estado hemorrágico aumentado, etc. Bueno, la toma de la muestra, como les comentaba recién, es similar a la de BC. La edad gestacional es entre 16 y 20 semanas y esto debe ser en este periodo de tiempo porque aumenta la celularidad porque hay recambio de piel fetal, facilitando los estudios citogenéticos. Y además porque ahí se ve un aumento considerativo en el nivel del volumen. A las 16 semanas ya tenemos 200 mililitros de líquido amniótico, mientras que a las 10 semanas teníamos solamente 30. No es recomendable realizar el diagnóstico citogenético, realizar la punción para diagnóstico citogenético después de las 20 semanas de gestación, porque existe una relación inversa entre la viabilidad celular y la edad gestacional. Es decir, que a mayor cantidad de células, menor el porcentaje de éxito en el cultivo. Y también depende el tipo de célula que va a predominar en este periodo, que ahora lo vamos a ver. Bueno, y como dije recién, el volumen óptimo es de 20 a 30 mililitros. Como contaba Nico, nosotros tenemos la ventaja de que las muestras se toman directamente en el centro. Entonces, una vez que se toma la muestra, nosotros nos la remiten al laboratorio. En caso de que se deba enviar la muestra, como máximo, puede ser a las 48 horas. No es lo ideal, pero bueno. Y en caso de que se pueda, se debe conservar en estufa. Y siempre, siempre tiene que ser en condiciones de esterilidad. O sea, vos, si vas a guardar la muestra de líquido en una estufa que tenés cultivo de bacterias, no podés. O sea, se va a contaminar. Y lo recomendable para el envío de muestras también es que las agujas sean las jeringas sean con las agujas que se enroscan para no ponerle todo ese pegamento, porque no, al despegarlo lo podés sacar la aguja y que no sigue estéril. Bueno, los aspectos del líquido amniótico
El líquido amniótico normal es generalmente amarillo, claro, acuoso y cristalino, mientras que el turbio indica aumento de celularidad, contaminación o infección. Si tenemos un líquido rojizo, el contenido sanguíneo es derivado de la punción y cuando centrifugas vas a ver el botón hemático. Si el líquido es de color marrón, indica hemorragia anterior a la punción. Y si es verdoso, la presencia de biliverdina, que indica sufrimiento fetal. Esto es importante porque dependiendo de las condiciones del líquido, es lo que uno estima que va a obtener después. En cuanto a calidad de cultivo me refiero. Bueno, ¿cómo diferenciar líquido amniótico de orina? ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque a veces puede pasar que se equivoquen y en vez de punzar líquido amniótico, punzan la vejiga de la madre. Entonces es importante diferenciar líquido amniótico de orina. No pasa muy seguido, pero a veces obtenés un líquido que es súper pálido y te da la duda si es realmente líquido amniótico o orina. Lo puedes hacer mediante una tira reactiva de orina, comparando diferentes pH, proteínas y glucosa, o si no, puedes hacer la prueba de cristalización del helecho, que consiste en colocar una gota de líquido amniótico entre porta y cubre y esperar que se seque. Después lo observas al microscopio óptico y se tienen que ver los helechos así. Ay. Así. Es re linda de ver. Bueno, en cuanto a la técnica de cultivo, es similar a la de largo término de vellosidades, con la diferencia de que nosotros ya obtenemos directamente el líquido. Entonces, lo que hacemos es observar el aspecto y el color del líquido y el volumen que tenemos. En base a esto, decidimos dividirlo en 3 tubos estériles para poder obtener 3 cultivos independientes de la misma muestra. Era lo que Nico les decía, que es por si llega a fracasar alguno de los cultivos o para corroborar algún hallazgo citogenético. Una vez que los dividimos, se centrifuga y se descarta el sobrenadante y el pellet se resuspende y se colocan en frascos de cultivo T25 junto con el medio, que el medio puede ser Amiomax, que es el medio óptimo para el crecimiento de los fibroblastos, o una combinación de F10, suero fetal bovino y antibióticos para minimizar la probabilidad de fracaso del cultivo. Se debe cultivar en estufa gaseada a 37 grados y generalmente dejamos, como Nico contaba anteriormente, son cultivos que crecen por monocapa. Entonces tenés que esperar que las células se adhieran. Entonces recién al 7º día lo observamos en el microscopio invertido y vemos la calidad de cultivo que tenemos, si ya tenemos colonias, o sea, tenemos que hacer un frasco. Si levantás, los frascos son así. Entonces si vos lo pones a contraluz, podés llegar a ver la cantidad de colonias que tenés y las podés contar. La idea es que cuando uno decida cosechar el líquido amniótico tengas una buena cantidad de colonias y que esas colonias además tengan una buena cantidad de células para obtener un mejor resultado. Y el análisis también es mediante técnica estándar y bandeo G principalmente, y en caso de que se requiera se puede hacer técnicas de Fish. Otra técnica que se puede hacer a partir de líquido amniótico es el cultivo in situ, que es un protocolo que se está poniendo a punto en el Centro Nacional de Genética Médica, que es similar al cultivo que les expliqué recién, con la diferencia de que se utiliza un recipiente, que es así, ¿ven?, que nos permite cultivar y cosechar en el mismo recipiente. Es decir, tiene un menor volumen, entonces tiene un menor tamaño y requiere un menor volumen de medio y estás poniendo la misma cantidad de células. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener un cultivo más rápido, o sea, decidimos cosecharlo más rápido que el anterior porque se van a adherir las células más rápido, van a ocupar toda la superficie en un menor tiempo. Y cuando lo querés cosechar, lo que haces es despegás esta parte, te quedas solo con estos vidriecitos y haces toda la cosecha sobre esos. Una de las ventajas es que te permite analizar las colonias independientes. Como ven acá, son las diferentes colonias que después le vas a hacer el tratamiento con hipotónica, vas a obtener las colonias en estándar y después las vas a bandear para tener bandeo G y poder analizarlo. Es importante para el momento de tener algún hallazgo citogenético que vos podés corroborar que está en una colonia y en la otra también, o no, solamente está en una sola colonia. Igual después de eso lo habla Nico.
Ah, perdón, volví para atrás. Bueno, acá, como les dije recién, es importante que la punción sea entre las semanas 16 a 20 por el tipo de células que vas a obtener. Hay diferentes tipos de células que crecen en el cultivo de líquido amniótico, pero las que a nosotros más nos importan, porque son las óptimas, son los fibroblastos, porque tienen alto índice mitótico y buena calidad cromosómica. Las células epiteliales tienen bajo índice mitótico y además la calidad cromosómica es fea, no es linda. En cuanto a la interpretación de los resultados del líquido, vamos a obtener cariotipos normales, podemos tener monosomías del cromosoma X, pueden haber trisomías de cromosomas autosómicos, sexuales, mosaico de los cromosomas sexuales, triploidías, tetraploidías, en fin, podemos tener un conjunto de anomalías cromosómicas numéricas o que sea normal. Algo que es importante destacar, que si en un cultivo líquido encontramos rearreglos estructurales, ya sean balanceados o desbalanceados, es importante pedir cariotipo parental para poder terminar de definir ese cariotipo, es decir, si es heredado o si es de novo. Lo mismo ocurre cuando estamos en la presencia de un marcador cromosómico, sobre todo porque la anomalía que va a presentar ese bebé después va a depender de qué es ese marcador, o sea, si es de eucromatina o de heterocromatina, y también si es de novo o si está heredado. Por eso es importante pedir el cariotipo parental. Bueno, un tema importante son los mosaicos, cuando encontramos preparaciones que tienen diferente constitución cromosómica en varias células. O sea, básicamente es eso, la coexistencia de dos líneas celulares en un mismo individuo. Pero en prenatal se da algo particular, que además de tener el individuo, o sea, el feto, también tenemos la placenta. Entonces esto puede darse que diferentes situaciones. Y por lo tanto diferentes resultados posibles en los estudios citogenéticos, ya sean de vellosidad corial o de líquido amniótico. En la primera situación tenemos un mosaicismo generalizado, es decir, vamos a tener células repartidas anormales y normales, tanto en placenta como en el feto, de manera que vamos a tener el mismo resultado en vellosidad y en líquido, o sea, va a haber una concordancia. En el segundo caso, vamos a tener células en un mosaico confinado a placenta, en el cual este va a presentar un mosaicismo, o sea, va a tener dos líneas celulares, una normal y una con una alteración. Pero si se le hace la confirmación con líquido amniótico, va a haber una constitución normal. De esta manera va a haber una discordancia. De la misma manera va a ocurrir en el tercer caso, ya que las células anormales se van a restringir exclusivamente a la placenta, y en el feto van a estar todas las células normales. Y en el último caso es el caso más complejo, ya que si se le realiza una biopsia de vellosidad va a dar normal, entonces eso va a proseguir con diferentes estudios posteriores, pero el mosaico va a estar restringido al embrión. Entonces ese sería el falso negativo más complejo de resolver, porque uno no lo determina detectando, porque si te da normal en la vellosidad no volvés a punzar. Bueno, como consecuencias del mosaico, si esto afecta a la arquitectura de la placenta, esto va a generar indirectamente alguna afectación al feto, de manera que va a afectar la función placentaria y lo va a afectar de manera indirecta. En el caso de que afecte directamente al feto, o sea que esté presente el mosaico, va a generar diferentes alteraciones como asimetrías corporales, retraso de crecimiento intrauterino, pérdida del embarazo, hasta la muerte intrauterina. El retraso de crecimiento intrauterino es la principal causa de morbimortalidad perinatal, es el caso más frecuente que hay en diagnóstico prenatal. Bueno, y acá comparativamente tenemos a las dos técnicas, a las dos muestras, la biopsia de vellosidad corial y la amniocentesis. Como dije al principio, tenemos la diferencia de elección de una o la otra es a partir de la edad gestacional de la paciente. Los métodos, bueno, ya dijimos que son de corto y largo y de largo término. En el caso de la amniocentesis, una de las ventajas es el tiempo de resultados para los procedimientos de corto término. Acá tenemos la comparación de la tasa de falsos positivos y falsos negativos que presenta la biopsia de vellosidad en comparación con la amniocentesis, que es muchísimo menor. Tenemos menor proporción de mosaicismo en estos casos.
Y bueno, como ventajas finales, tenemos que hay una rapidez de informe y bajos índices de fracasos en la biopsia, ya que es todo más rápido, entonces casi que nos independizaríamos del cultivo, de la misma manera que nos ocurría con QFPCR. En este caso, si lo obtenemos una preparación directa, el cultivo de largo término nos alejamos, entonces se obtienen más resultados. Como ventaja de la amniocentesis tenemos mayor sensibilidad para anomalías cromosómicas estructurales. Esto es debido a la calidad del material que se obtiene. Es mucho más difícil de analizar una ABC directa porque los cromosomas no están tan fácil de bandear como en el caso del líquido. Como desventaja tenemos mayor riesgo de contaminación por todo lo embriológico que expliqué al principio. Y bueno, la amniocentesis como complicación tiene una mayor índice de fracasos. Bueno, vamos a arrancar con los casos clínicos. En el primer caso tenemos un árbol genealógico que no presenta mayores signos ni indicios de decirnos que subyace alguna patología genética, por lo cual se estudia directamente a la paciente. Mediante las ecografías, la paciente presenta un embarazo controlado de 27,2 semanas, derivada del Hospital Garrahan, se la deriva al Senagem. La paciente en la entrevista con el genetista se niega teratógenos y los controles ecográficos fueron que presentaba una dilatación ventricular con una megacisterna magna con cerebelo pequeño. Eso fue en la primera ecografía. Posteriormente se observa un cerebelo desplazado con vértice ausente, que eso se conoce como la anomalía de Dandy-Walker. Presenta una cardiopatía cerebral con doble tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, un montón de cosas. Entonces se le indica amniocentesis. Este es el cerebelo que, como no tiene vermis, se abre entre los dos hemisferios y se une la fosa anterior, fosa posterior con el cuarto ventrículo. Es una anomalía bastante mayor. Bueno, en el análisis de líquido amniótico obtenemos este cariograma y obtenemos un cromosoma 5 que presenta una alteración bastante compatible con el extremo terminal del cromosoma 3. Acá se puede ver un poquito más en detalle. O sea, vemos que el 5 está completo. Si le siguen el patrón de bandas, se van a dar cuenta. Y acá se ve este fragmentito que es bastante similar. Como dijo Eve, es importante hacerle, para poder establecer bien que esta anomalía es esta anomalía, hay que hacer cariotipo parental. Entonces, de esta manera se confirma la sospecha que el 3 estaba rearreglado con el 5 por una translocación balanceada que provenía del padre. Entonces, el cariotipo fetal termina siendo 46XX con derivado de 5 que provenía de una translocación 3,5 paterna. Bueno, a estos pacientes se le debe dejar en claro el riesgo de recurrencia en base al padre portador por una anomalía cromosómica balanceada y se debe hacer seguimientos a futuros embarazos y aconsejar algunas opciones reproductivas para futuros embarazos. Bueno, en el caso clínico 2 tenemos otra genealogía que no presentaba mayores indicios, era bastante limpia. De manera que se procedió a continuar. Solamente presentaba un aborto, pero los abortos, un aborto no es indicativo de punción, simplemente se debe monitorear el estudio. Bueno, el embarazo también venía controlado, semana 15, también negaba teratógenos. En la primera ecografía saltó algo en el sistema nervioso central que no se podía determinar, entonces se prosiguió, se continuó, se esperó hasta la siguiente ecografía en la que se observó braquicefalia, holoprosencefalia, hipotelorismo y labio leporino medial. La holoprosencefalia se puede ver acá, que no sé si se ve bien, pero es una falla de división de prosencéfalo, o sea, el cerebro no se divide a la línea media. Entonces se indica acá amniocentesis. Y el cariotipo fetal se obtiene una translocación del 14 con el 13, una translocación robertsoniana que involucra a cromosomas acrocéntricos. Esta paciente hubiera sido interesante hacerle cariotipo parental, pero había expresado su deseo de no continuar con el embarazo, ya que venía con múltiples anomalías, era muy poca la viabilidad que tenía, de manera que los genetistas del centro realizan una nota bien justificada con la poca viabilidad que presentaba ese embrión,
de manera que pueda acceder a la interrupción legal del embarazo. Bueno, en el caso clínico número 3, tenemos un árbol donde, si pueden ver, se observan varios abortos por parte de la madre. La mujer está embarazada y la pareja tiene un hijo previo fallecido. Llegan a la consulta, es una paciente del Centro Nacional de Genética Médica con un embarazo en curso de 14 semanas de gestación y consulta por un hijo fallecido a los 75 días de nacido con múltiples malformaciones. Tienen estudios genéticos realizados anteriormente y se observa que el cariotipo de su hijo fallecido tiene un derivado de una translocación 9 entre los cromosomas 9 y 12 de la madre. O sea, porque seguramente se hizo el cariotipo del nene y se encontró que tenía algo en el cromosoma 9, entonces para poder, y que faltaba un cromosoma 12, para poder saber de dónde provenía, se pidió un cariotipo parental y se observó que la madre tiene una translocación entre los cromosomas 9 y 12. Ellos consultan, hasta el momento las ecografías normales, las ecografías eran normales hasta el momento de la consulta y consultan porque no quieren que les vuelva a pasar lo mismo. Anteriormente dicen que no sabían, o sea, nadie les había dicho que el feto venía, o sea, que el bebé venía mal. Entonces lo que hace es se programa una amniocentesis para la semana 16 de gestación. Y se obtiene este cariotipo que, como se puede ver, tiene la translocación 9-12 de la madre. Por eso las ecografías venían normales, porque el nene tenía, si bien tiene la translocación, está balanceada, por eso no presenta ningún desbalance. Y el caso clínico número 4, tenemos una paciente que tiene 2 hijos previos y 3 abortos y tiene 9 semanas de gestación. Es una paciente del centro también que consulta principalmente porque tiene una TN aumentada y edad materna avanzada. 42 creo que tenía, ¿no? Se programa una punción de BC para la semana 12 y se hace, en este caso la punción fue un poco complicada y se obtuvo poco material. Cuando ocurre esto, el médico a veces puede optar por decirte no hagas un cultivo directo, hace simplemente el cultivo de largo término. Pero en este caso se decidió hacer, con el poco material que se tenía, hacer los dos, tanto el directo de BC como el cultivo. Y en el directo de BC, la calidad y la cantidad de metafases era muy escasa. Se contaron solamente 10 metafases con la técnica estándar y se observó, o sea, con la técnica estándar solamente podemos dividir los cromosomas en grupos, no podemos decir qué cromosomas son. En este caso, teníamos un cromosoma extra del grupo G, o sea, tendríamos un cariotipo 47XY más G en 10 metafases, y como faltaba todavía para el de largo término y la paciente necesitaba saber el diagnóstico porque estaba con amenaza de aborto, y si daba trisomía 21, había manifestado que no iba a hacer nada, y como ya estaba con amenaza de aborto, quería saberlo. Se decidió hacer un FISH con sondas locus específicas para los cromosomas 13 y 21. No se hace sondas Centroamérica porque las secuencias alfa satélites de los cromosomas 13 y 21 son similares, por ende no sabríamos qué estamos obteniendo. Y en FISH se pueden observar en núcleo 3 señales rojas que corresponden a los cromosomas 21 y 2 señales verdes, ahí, que corresponden a los cromosomas 13. Se encontró una metafase, acá la calidad es muy fea, lo sé, perdón, donde se pueden observar los 3 cromosomas 21 y los 2 cromosomas 13. Bueno, para concluir, el diagnóstico prenatal citogenético es el gold estándar para el diagnóstico de anomalías cromosómicas en embarazos del primer trimestre. La certeza diagnóstica no es del 100%. El hallazgo de un cariotipo normal no implica salud fetal. Recordar que con las técnicas de screening no se debe tomar ninguna conducta, debe confirmarse con técnicas diagnósticas. Con el avance de las técnicas de diagnóstico prenatal es posible determinar las opciones de tratamiento, el mejor momento, vía y lugar del parto, mejorando así el pronóstico del afectado.
Y en los embarazos que presentan alto riesgo para patología cromosómica o trastornos genéticos, el diagnóstico prenatal ha demostrado ser una herramienta muy útil en el asesoramiento. Esta es la bibliografía. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y gracias a nuestros compañeros y a todo el servicio de diagnóstico del Centro Nacional de Genética Médica.